Buen día, estudiantes del cuarto grado de primaria. Esta vez en el curso de personal social vamos a aprender la cultura Paracas. Y de la cultura Paracas vamos a aprender nosotros su sociedad, su economía, su historia y su cultura. ¿Qué habían anotado ustedes en su cuaderno? La sociedad de Paracas. ¿Quién era el máximo o poder? Aquí en la cultura de Paracas, los sacerdotes tenían el poder. Los artesanos, pescadores, campesinos obedecían al orden del sacerdote. En su economía, los Paracas de Ica practicaban la agricultura. Utilizaban técnicas llamadas hoyos o campos hundidos, que eran pozos de forma rectangular o circular para llegar a humedecer el suelo y así tener su agricultura, su pesca y caza. En su cultura destacaba la textilería, mantos hermosos, deformaciones de sus cabezas, tal vez como forma de sentirse parte de su pueblo y ser identificados. Fueron hábiles en la cirugía, realizaban un tipo de operación llamada trepanación craneana. Su historia. En su historia podían presentarse a la cultura de Paracas tipos de entierro. Paracas caverna y Paracas necrópolis. Entonces, estudiantes, estamos reconociendo aquí cómo se caracterizaba la cultura Paracas. También podemos escribir en nuestro cuaderno que esta cultura fue descubierta en el departamento de Ica por el autor Julio César Tello en 1925. Se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la ciudad de Pisco, un territorio desértico bañado por los ríos en Chincha, Pisco, Ica y Granda. La cerámica de Necrópolis y la cerámica de esta época en Necrópolis no es tan representativa, aunque se mantiene la forma y el doble pico de algunos objetos que utilizaban ellos, con asas puentes, y cuando no eran muy decorados, pierden su riqueza. Sus colores, como por ejemplo el amarillento, y además eran unas imágenes un poquito escasas, ¿no? Un poco trabajadas. Es una cerámica menos trabajada y de paredes menos finas. En la cultura Paracas, así como se podían reconocer a un grupo que detallaban y realizaban hermosas cerámicas y mantos, también había otro grupo, ¿no? Que realizaban una cerámica menos trabajada, más delgada, con poca decoración. O sea, se podía ver ya también una diferencia de trabajo. El día de hoy, estudiantes, vamos a identificar Paracas Necrópolis. ¿Por qué le llaman Paracas Necrópolis? Tiene una antigüedad desde los 200 años antes de Cristo hasta los primeros años después de Cristo, ¿no? En esta época se caracteriza por la forma rectangular de sus cementerios. Quiere decir que para poder enterrar a sus muertos, ellos tenían dos formas diferentes. Así como en su cerámica, lo de la cultura Paracas tenían dos formas de poder hacer la forma, la estructura de decorar, ¿no? Una era más trabajada, más detallada, la cerámica más ordenada con colores. Había otro grupo que lo hacía, una cerámica menos trabajada, menos color, utilizaban una forma más suave, ¿no? Igual para sus muertos, ellos tenían dos formas de entierro, Paracas Necrópolis y Paracas Caverna. La Paracas Necrópolis nos indica que sus cementerios eran rectangulares. Aquí encontraban decenas de fardos funerarios, personas que se podían observar a simple vista, que tenían decoraciones, ¿no? Que tenían algunos adornos llamativos. Esto hace pensar de que las personas de alta categoría social eran enterradas en estos espacios. Cada espacio rectangular tenía otro continuo al otro y se podían apreciar. Así se encontraron a estos personajes más poderosos. Los entierros de los Paracas Necrópolis se producen en hileras, en cuartos subterráneos, construcciones avanzadas, una después de otra.
Islas Paracas, necrópolis. Para poder complementar, estudiantes, tenemos aquí Paracas Caverna. En Paracas Caverna, las tumbas encontradas de esta cultura Paracas eran subterráneas, cavadas dentro de las rocas, como estoy viendo aquí en mi imagen, ¿no? De forma de copa, invertidas, o como botellas, con un cuello muy alto, ¿no? Muy alto a la superficie. El fondo de 6 metros de diámetro colocado en el faldo funerario. En las tumbas contienen muchos entierros en forma de bultos, fardos o paquetes con telas que eran rodeados mediante ofrendas. Entonces, si nos damos cuenta mediante el dibujo que ustedes van a realizar, estudiantes, ustedes van a dibujar en su cuadernito lo que es el Paracas Necrópolis, su cementerio que es en forma abierta y cuadrada, a lo que es Paracas Caverna, que es un hoyito en la profundidad, está encerrado porque ya es subterráneo, es una forma diferente a los entierros de sus muertitos, ¿no? Muy bien, estudiantes, anotemos en el cuaderno de ciencia para continuar con la explicación.